Voy a compartir. Ahí se ve, ¿no? Bueno, el tema de tesis se titula Experiencias pioneras de educación intercultural en la Argentina, pensando los entramados de la diversidad entre una historia de vida y la memoria social. El tema de investigación, de acuerdo con el título, es historizar la educación intercultural en Argentina desde la historia de vida de una educadora y referente en la temática, quien está presente en la sala, quien es Marta Tomé, y es desde el enfoque de historia de vida que buscamos narrar sus experiencias que no pueden disociarse de una memoria social y colectiva. Documentar estas experiencias nos llevó al planteo de una etnografía colaborativa, ya que que es uno de los desafíos de esta investigación, donde justamente lo que buscamos es que queden representadas las voces de diversos sujetos en lo que conceptualizamos como prácticas educativas interculturales. El problema de investigación, en consonancia con el título y el tema de tesis, es por qué es relevante recuperar experiencias educativas no documentadas desde la historia de vida de algunos de sus referentes, qué aportes pueden generar estas experiencias a los debates en torno a la integración y el asimilacionismo en el campo de antropología y educación, y cuáles son los aportes de las experiencias no documentadas en educación intercultural de las que Marta Tomé es referente y pionera. En consonancia con el tema y el problema de investigación, la hipótesis de trabajo es la primera hipótesis sostiene que las experiencias educativas bilingües promovieron una participación y mayor autonomía de los pueblos originarios que constituyen antecedentes relevantes para la historización de la educación intercultural bilingüe en Argentina. Y en complemento con esta primera hipótesis, la segunda hipótesis refiere a que estas experiencias son pioneras y generaron prácticas educativas interculturales desde abajo, que hasta el momento no fueron documentadas. Para hacer una primera presentación, Marta Tomé es una educadora argentina a quien consideramos pionera en educación intercultural porque lleva adelante el método de bioalfabetización y la creación de la pareja pedagógica. Asimismo, fue coordinadora del área de estudios en educación aborigen en la Universidad Nacional de Luján y ha trabajado desde un lugar instituido en distintos ministerios, tanto a nivel provincial como el nacional, entre otros espacios. Nos preguntamos entonces por qué abordamos la historia de vida de ella y resaltamos tres dimensiones. La primera de ellas es el contexto en el que se crea la pareja pedagógica y los resultados de lo mismo. Hay que destacar que para los principios de los años 70, que es cuando ella viaja, tal como lo documenta junto con el grupo con el que ella trabaja, la población que nunca había asistido a la escuela superaba al 60%. Los resultados de esta experiencia demuestran que el método de bioalfabetización y la pareja pedagógica permiten trabajar con dos lenguas en igualdad de condiciones. En este caso, teniendo en cuenta que al comienzo de la experiencia la lengua wichí se va a encontrar en relación de desigualdad con respecto al español. Y en tercer lugar, la deserción escolar va a disminuir a partir del trabajo que se realiza con estos dos registros lingüísticos. A lo largo de la investigación nos planteamos entonces una etnografía colaborativa y sostenemos esta metodología en complementación con el enfoque biográfico porque impulsa una doble reflexibilidad entre actores académicos y comunitarios. Es a partir del trabajo realizado que consideramos que no existe una sola forma de colaborar etnografiando ni de etnografiar colaborando, porque entendemos que es el producto de las circunstancias y de las negociaciones que se dan con los distintos actores, que en nuestro caso implicó el trabajo realizado con Marta. Cabe destacar también que el trabajo de campo lo iniciamos el 16 de abril de 2019, pero también tenemos en cuenta una fecha anterior, que es un encuentro que se realizó en el conurbano bonaerense, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde se llevaron a cabo las primeras jornadas de educación intercultural. A partir de allí en adelante,
nunca perdimos el contacto y en esta fecha que mencionamos, el 16 de abril de 2019, comenzamos a hacer entrevistas, principalmente los días sábados de todo lo que fue ese año, entre las 9 y 4 de la tarde. Asimismo, dentro de ese año, bueno, y siguiendo, ¿no?, hacia adelante, hemos participado en distintas oportunidades, en múltiples espacios, donde la han invitado a dar charlas, donde también hemos participado en conjunto en encuentros de voces que se realizan en la Universidad Nacional de Luján. Y esto implicó justamente poder ver cómo esta multiplicidad de voces y espacios se presentan a lo largo de cómo ella va contando su vida y en su vida misma. Y en este sentido es que pensamos en esta etnografía colaborativa. Para poder recuperar su historia de vida, partimos de dos dimensiones que retomamos desde los aportes de Munisterra. La primera de ellas es recuperar hechos objetivables como fechas, actores y eventos, que fue una de las primeras acciones que llevamos adelante, y las percepciones e interpretaciones que se iban dando a lo largo de las entrevistas. Lo que dimos cuenta con la tesis son tres dimensiones más, tres niveles más, que tienen que ver, en primer lugar, con la reflexión de experiencias pasadas desde el presente historizado. A lo largo de las entrevistas, lo que nos ocurría es que podíamos reflexionar efectivamente sobre acontecimientos que pasaron en otros tiempos. Y al hacerse tan marcado es que lo marcamos como un nivel más dentro del enfoque histórico, de historia de vida, perdón. Por otro lado, otra dimensión que recuperamos es el diálogo performance. Lo que buscamos dar cuenta con esta dimensión es que el trabajo en las entrevistas, y justamente al hacer trabajo de campo los días sábados, nos encontramos con que no solamente aparecía la voz, sino que también había una corporalidad que se hacía presente en una recreación, digamos, de diálogos que ella tenía con distintas personas en tiempos anteriores. Es por esto que decidimos también conceptualizar esto bajo diálogo performance, donde no solamente implica la voz, sino también el cuerpo y todas las gestualidades. En conjunto con esto, retomamos también las pautas de contextualización para poder, y prosódicas, para poder entonar también aquellos diálogos que fuimos recuperando y que aparecen a lo largo de la tesis. Y por último, hay algo que también fue surgiendo al trabajo de campo y de estas entrevistas, que es el cuadro histórico situado. El año en que Marta nace, que es 1937, y en adelante, digamos, es dentro de los acontecimientos en Argentina, regionales y mundiales, dentro de un tiempo bien convulsionado. Entonces, quizás nos sucedía que a lo largo del trabajo de campo, un recuerdo de su vida partía del recuerdo de algún acontecimiento, bueno, de estos tres, de Argentina, regional o mundial. Entre ellos, a los que generalmente volvíamos y los que aparecen bien marcados en las entrevistas son la última dictadura militar, la revolución sandinista, la guerra de Malvinas, que son todos acontecimientos que aparecen bien marcados como parte de sus experiencias de vida. Como parte de los antecedentes y debates de la investigación, nos basamos, en primer lugar, en los estudios culturalistas norteamericanos, que plantean la diversidad cultural y que nos llevó a unir con las prácticas educativas interculturales que buscamos plantear. Junto con esto, también retomamos los debates sobre las políticas indigenistas en América Latina. Particularmente acá tomamos los estudios de un informe que está escrito en los años 70, pero se publica recién en los años 90, que son las investigaciones que hacen Esther Hermit y equipo, donde en paralelo, digamos, en los años 70, ellos problematizaban esta idea de integración y asimilación de, en este caso, los distintos territorios que trabajaron en Chaco. Y lo que plantean justamente es la autonomía de estos pueblos, que también es uno de los objetivos que
llevan adelante Marta Tomé junto con el grupo que conforman, que ya entraremos en esa parte. Y por último tomamos de los años 80 el surgimiento del subcampo de Antropología y Educación, en el que notamos que prevalece una mirada estatal. En ese sentido, lo primero que planteamos desde los aportes de Marta, desde sus experiencias, es el concepto de diversidad de niveles, donde ella puede ver la heterogeneidad que se presenta en las aulas y que justamente con esta heterogeneidad efectivamente se puede trabajar y se puede dar cuenta de los saberes y conocimientos que se presentan. Una de las fotos que buscamos resaltar, que es bien emblemática de los trabajos que llevó adelante, son las regletas con las que trabajó en Chaco también. Bueno, y en Sala tenemos varios de los juegos que ella realiza, que es otro de los puntos que se relaciona con esta diversidad de niveles, que busca justamente trabajar con la heterogeneidad. Otro de los conceptos que planteamos desde lo metodológico tiene que ver con las cartografías de vida. En este caso lo que buscamos es que en las cartografías aparezcan y den cuenta de las temporalidades y espaciales que empiezan a cruzarse en su historia de vida y que tienen que ver con la historización de la educación intercultural. En este caso, lo primero que marcamos en esta primera cartografía de vida es el lugar donde vivió toda la vida, que es Villa Lugano, y cómo sus experiencias familiares, de militancia y sus experiencias docentes, que también acontecen en primer lugar en el barrio de Lugano, son parte de cómo va a realizar luego sus viajes y a partir de estas experiencias es que va a realizar los aportes en cuanto a su recorrido en la provincia de Chaco. Lo que tomamos entonces, siendo esto una etnografía colaborativa, es un primer fragmento que acompaña esta primera cartografía de vida que veíamos en la filmina anterior, que dice así: yo nací en el año 1937, te quiero decir, y por lo tanto en los 60 yo ya pertenecía a grupos de gentes que conversábamos sobre cómo cambiar el mundo, para decirte así. Pero ¿cómo hacerlo si estaba influenciada de entrada por saber, por desvalorizar una forma de lucha y pensar en otra manera? Bueno, eso en relación al tema de la infancia. Después, sí, en relación a lo intercultural, este era un barrio donde fundamentalmente había migrantes españoles e italianos, y había algún portugués. Yo que fui maestra a los 17 años, yo tuve 2 alumnos italianos. Mira, el otro día nos abrazamos con el primero de uno que estaba en el primer grupo de italianos. Uno de los dos, 3 italianos, españoles, portugueses, y también tuve bolivianos y paraguayos. Bueno, el que fuera maestra en el barrio donde nací. También hizo el que yo naturalizara esa situación barrial a los alumnos que yo iba a encontrarme. Justamente este es su primer fragmento de la primera entrevista que realizamos con ella, como dijimos, el 16 de abril del 2019. De acuerdo con lo dicho, es que planteamos otro de los conceptos que tiene que ver con las rupturas transformadoras. Lo que nos fuimos dando cuenta a lo largo del trabajo de campo es que hay determinados hechos puntuales de su vida que la llevan a luego ir retomando para plantear la metodología de trabajo que plantea en lo educativo y en cuanto a lo que nosotras buscamos llamar educación intercultural. En ese sentido es que los puntos que la van a atravesar son la configuración y la militancia barrial, tanto propia como familiar. Asimismo, las prácticas y experiencias docentes en el conurbano bonaerense, que aparecen reflejadas en la tesis, son esas primeras puntas que le ayudan a pensar en cómo trabajar con la heterogeneidad, como dijimos antes, la creación de juegos, los viajes por Latinoamérica y la militancia en el movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo. En cuanto a este último punto, la militancia en el MSTM posibilitó justamente que Marta viajara al Impenetrable en el año 1972, donde se crea una cooperativa de trabajo, donde justamente aparece planteado como uno de sus objetivos la autonomía de los pueblos. Retomamos entonces otro fragmento que aparece también citado en la tesis, como, digamos, inicio, como el primer recuerdo de lo que fue esta experiencia. Entonces dice: en Chaco, Sáenz Peña, estaba Monseñor Di Stéfano.
Él recupera un antiguo convento abandonado en Nueva Pompeya, convento franciscano, y allí va un grupo de personas, entre ellos el que después fue mi marido, Carlos Cavalli, que al tiempo crearon una cooperativa para centrar fundamentalmente todos los proyectos de desarrollo. También se ocuparon de que hubiera un centro de salud con médico y enfermera, que fueron, pero mientras tanto hubo una epidemia de tos convulsa que se llevó a muchos chicos de la población. Yo vivía en Buenos Aires, me pidieron y conseguí un médico que fuera gratis. Era el esposo de una prima mía. Y aparece, para que también se vea reflejado, la entrevista realizada el 5 de octubre del 2019. Como dijimos antes, uno de los objetivos de la cooperativa era la educación. En este caso, entonces, partimos del primer fragmento también, de cuando Marta empieza a hablarnos sobre lo que fue la educación bilingüe primero, en Chaco, ¿no? Entonces dice, para empezar con la educación bilingüe era la lógica, digamos, ¿no? De que era imposible. Y esto sí es otra cuestión. Tampoco yo la despreciaba como hacían los que creían que no valía la pena. Y eso sí creo que el anglicanismo ayudó, porque el anglicanismo ya había escrito la Biblia y las cartillas. Entonces, si bien estaban escritas en el dialecto propio de otra provincia, había ya antes quienes habían valorado la lengua. Entonces me decían que había uno de ellos que sabía solo wichí inglés. No sé si me explico. Yo te quiero decir que en el caso de los mapuches, yo estuve con Lucía desde el comienzo. Entonces yo había vivido el esfuerzo de Lucía por recoger la lengua de los mapuches que aún la conservaban y me daba cuenta de que no tenía nada que ver con la lectoescritura. Eso, sino que pasaba por una lengua que estaba perdiéndose con los más jóvenes, que perder una lengua era en ese caso ceder a quien había querido tomar el territorio, hacer desaparecer, digamos, a esa cultura. Yo me daba cuenta de que la lengua de los mapuches enseñaba para poder recuperar la identidad y que continúa con ese mismo propósito. Entonces, para contextualizar, en 1895, Richard Hunt es uno de los anglicanos que trabaja con las prácticas de alfabetización y que busca evangelizar a la población. Y es quien lleva adelante la creación de estas cartillas, la traducción de la Biblia, como bien menciona Marta en el fragmento. Estos documentos son aquellos antecedentes que forman parte de lo que ella se va a encontrar en Misión Nueva Pompeya primero, y que después ya para el año 1973, cuando ya se queda a vivir en el Sausalito, digamos, son esos primeros antecedentes que le ayudan a poder pensar la lengua y desarrollar el método de bioalfabetización. Entonces, ya estando en territorio de la provincia de Chaco, dice, en el año 1972 me fui a vivir a Sausalito. Los pueblos huichís de otras poblaciones, Sausal, Corral Quemado, Vizcacheral, querían que la cooperativa se extendiera hasta allá. Y se empezó en Sausalito, pero con paisanos de otros pueblos, que se mudaron momentáneamente. Aclaramos nosotras que van a Sausalito. Fuimos dos las maestras que llegamos a Sausalito sin que allí existiera ninguna escuela. La crea, de hecho, pero sin papeles, el grupo de la cooperativa. Así Juan Parrilla, por la mañana era maestro y por la tarde almacenero, ¿no? Porque Jovino Luna, por ejemplo, además de su cargo, creo de agente sanitario, atendía al grupo de niños mayores con Nelia Trevisan. Entonces, lo que vemos justamente es que la escuela, al no estar creada y al tener la cooperativa y esa autonomía por parte de los pueblos, es que comienzan entonces a trabajar con lo que sería la parte de educación. Lo que sale en las entrevistas y en el trabajo de campo es que justamente Marta en este momento se va a valer de todas sus experiencias, como mencionamos ya en las rupturas transformadoras, y va a dar cuenta de otro tipo de escuela, donde si bien se va a apropiar de sus experiencias, va a buscar generar un método en igualdad de condiciones. Entonces, comenta Marta. Por lo tanto, esa también fue una experiencia de abajo para arriba. Es decir, que no teníamos que preguntarle a la escuela cómo hacerla, sino que todos la armamos como parecía. Y les pareció que el almacenero podría muy bien atender a la tarde la cooperativa y a la mañana ser maestro, Juan Parrilla. Entonces nació en ese lugar.
Y habrá nacido en 20.000 lugares más, porque yo creo que la diferencia de esa experiencia, yo creo que la diferencia de esa experiencia con otras es que yo la seguí, nada más, a lo largo de la vida, y la sigo ahora. En relación con esto, entonces es que se comienza a desarrollar la pareja pedagógica, donde la pareja pedagógica que representan Juan Parrilla con Marta Tomé da cuenta de una construcción desde los saberes de cada persona por fuera de una jerarquía de conocimientos. La pareja pedagógica se va a concebir desde la reciprocidad y desde el hecho de entender la construcción de conocimientos en los espacios educativos desde las experiencias de cada sujeto. En sus palabras, ella se pregunta, dentro también del trabajo de campo de uno de los sábados, ¿qué es la pareja pedagógica? Son dos personas, ¿no? Claro, se llama pareja en el sentido de que es necesario que empareje dos conocimientos, digamos, ¿no es cierto? Dos culturas. Y que cuando lo hagan, nadie se sienta superior ni inferior a la otra parte, porque si no, no hay complementación posible. Por eso, digamos, se daban tantas formas distintas en un mismo pueblo, digamos, ¿no? Entre los niños que hablaban un poco más castellano y los más chicos que no decían una palabra. Por eso Nelly podía trabajar con los más grandes, y yo no. Yo lo único que hacía era ayudarle al otro a preparar las clases. A la tarde, mi pareja, perdón, Amelia, me enteró hoy que sabía hablar castellano porque era pareja pedagógica mía, pero no sabía escribir, y sin embargo ayudaba siempre al grupo. Dentro de la pareja pedagógica, una de las cosas, como dijimos antes, desde lo metodológico que salió en las entrevistas, es que hay una reflexión desde el presente con respecto a esto. Una de las fotos que tenemos al costado es, digamos, la portada de un libro que hace en otro tiempo, que es el Chari Chari, donde también lo que se busca es esa complementariedad y equidad entre docentes. Entonces, lo que reflexiona desde el presente es. Después sí que hay muchos de los que llamás docentes auxiliares que empezaron como pareja pedagógica, docentes auxiliares primero, y después ya son maestros de educación intercultural bilingüe, o sea, que no son pareja pedagógica. Lo que buscábamos ver también es cómo, más allá de que desde el Estado se toma la pareja pedagógica como auxiliares, hay todo un recorrido que, si bien hoy hace que tengan el estatuto de docentes, hay todo un recorrido realizado que nos interesaba ver y reflexionar desde el presente, teniendo en cuenta cómo esto inició. Asimismo, además de la pareja pedagógica, como dijimos antes, otra de las cosas importantes que recuperamos en esta tesis son los materiales didácticos bilingües. En este caso, en signo y seña, Tomé y Sidarich, quien también está presente, se recuperó lo que ellas armaron en los dos registros, como dijimos al principio, tanto en wichí como en español, y es un producto de trabajo que se armó en colectivo con educadores, alumnos y en relación a las experiencias en los territorios que también están aquí presentes para ver, donde lo que justamente se buscó es facilitar el trabajo con grupos de niños lingüísticamente heterogéneos. Entonces, el mismo material de un lado está escrito en wichí y del otro lado en español. Tomamos particularmente esta página también porque aparece resignificado el nombre del lugar, ya que el Sausalito es el nombre impuesto, digamos, por los criollos, y Sipojí es el nombre del lugar por parte de los pueblos, del pueblo wichí en este caso. Entonces, con esta experiencia, lo que nos preguntamos es por qué es relevante recuperar estas prácticas educativas desde una interculturalidad situada. ¿Por qué en el presente es relevante sistematizar estas prácticas educativas para pensar la historización de la educación intercultural bilingüe en Argentina? Entendemos que el proceso que se entreteje desde lo instituyente, tal como las experiencias territorializadas hacia lo instituido, que es en este caso, como mencionábamos, la Ley de las Comunidades Indígenas en el año 1987, vislumbran transformaciones que no necesariamente tienen que concordar con las políticas oficiales. Son las contradicciones entre el discurso oficial y la experiencia social lo que permite la apertura al pensamiento crítico y la acción autónoma. Es por eso que el trabajo con la historia de vida y política de Marta Tomé nos permitió reconstruir
cómo a partir de estas prácticas que esta tesis documenta, vemos cómo la misma persona que impulsa el trabajo educativo en el impenetrable ocupa cargos dentro de las direcciones provinciales y luego en el Ministerio Nacional de Educación. En estas instituciones va a impulsar el trabajo con proyectos que tienen vinculación con la documentación de experiencias territorializadas, es decir, nunca se corre de recuperar estas experiencias que están sucediendo en territorio. Su historia de vida nos lleva a pensar en una educación intercultural, entonces, que se piensa desde abajo y desde arriba. Y en lo que respecta a los lugares instituidos, lo que buscamos de alguna manera mostrar son aquellos lugares más importantes donde también fueron acontecimientos que siguieron marcándola a ella también a lo largo de su vida. Marcamos en la filmina algunos de los más importantes de todo lo que aparece mencionado en la tesis. Por un lado está la CREAR, que es la campaña de alfabetización de adultos, que es cuando viaja al sur y, de nuevo, teniendo en cuenta la metodología, hay un cruce bien importante en este momento que es el previo inicio a la última dictadura militar. Su segundo viaje a Chaco en 1977, donde la cooperativa ya tiene que empezar a aparecer, justamente desde lo instituido, tienen que aparecer papeles, que en este caso se presenta como una asociación civil para poder continuar. El libro naranja que se ve hacia abajo en el final de la filmina, que recupera por regiones distintas experiencias que lo llevan adelante varias de las personas también aquí presentes. Bueno, como dijimos, los trabajos en el Ministerio y en la Universidad Nacional de Luján, donde se crea en 1999 el área de estudios interdisciplinarios en educación aborigen, que pasa a estar a su cargo. Es justamente su participación en la universidad que buscó dar respuestas a las demandas de los pueblos originarios con respecto al acceso a los derechos en educación, que habían sido reconocidos expresamente en la reforma constitucional de 1994. Para ir cerrando, nos preguntamos entonces, dentro de las conclusiones, ¿por qué es relevante recuperar estas experiencias educativas desde la historia de vida de Marta Tomé? ¿Qué aporte genera esta experiencia al debate en torno a la integración y al asimilacionismo en el campo de la antropología y la educación? Lo que buscamos fue marcar los distintos puntos que van cerrando esa primera filmina que armamos en el tema, y en este caso planteamos primero que como parte de la autonomía, la cooperativa de trabajo que se crea en Sausalito, donde, bueno, justamente una de las temáticas que se demanda es la educación, dan cuenta que desde abajo en los territorios los pueblos generan sus propias prácticas educativas y que en este caso el recorrido de la historia de vida y política de Marta Tomé pone en evidencia un proceso de apropiación de determinados elementos estatales que permiten de manera creativa generar una currícula en equidad de condiciones. Las prácticas educativas interculturales, que es lo que conceptualizamos en la tesis, donde Marta Tomé protagonizó y motorizó junto con otros, también partiendo del trabajo de campo pensado en la cooperativa, visibilizar la necesidad de poner en el centro la heterogeneidad social de los territorios, la multiplicidad de historias que albergan, así como ciertos procesos identitarios que han sido y siguen siendo negados. Aspectos que creemos son relevantes para continuar pensando y complejizando la historización de la educación intercultural desde la memoria social. Las rupturas transformadoras, donde recurrentemente volvimos, dentro de las entrevistas y el trabajo de campo, a pensar no solo sus viajes, sino también sus experiencias docentes, su militancia, siempre fueron hechos que estuvieron bien marcados a lo largo del trabajo de campo. Y es a partir justamente de los viajes, de los distintos paisajes, de las fuentes, de las fotos, de aquello que se va materializando, que pudimos pensar en las historias de nuestros territorios y en esos procesos identitarios, reflexionar también en el presente sobre eso. La etnografía colaborativa en torno a una historia de vida, donde esta misma etnografía exigió una escucha y un estar permanente que se logró a partir, como dijimos, del trabajo de campo antropológico. La importancia de las etnografías colaborativas, por consiguiente, se definen desde un trabajo horizontal y desde una metodología latinoamericana situada en nuestro territorio donde buscamos crear y pensar.
Asimismo, Marta Tomé representa una investigación de coparticipación y militancia, ya que por un lado es con quien trabajamos con respecto a su historia de vida para documentar estas prácticas educativas que hacen a la historización de la educación intercultural bilingüe, y también es integrante de la Cátedra Abierta Intercultural, espacio en el que trabajamos y militamos en conjunto con otros miembros también aquí presentes, donde la lucha por la educación intercultural desde los territorios situados es uno de los objetivos que nos proponemos. La memoria presente, que como bien dijimos, hay una reflexión constante, entonces retomar la historia de vida de Marta Tomé implicó pensar en las memorias no como parte del pasado, sino como una actualización constante del presente. El Estado, donde pensamos la historización de la educación intercultural considerando que las historias son múltiples y se cuentan desde distintos lugares y tiempos. No desconocemos el lugar que ocupó y ocupa el Estado, sin embargo, lo que nos interesa en este escrito es poner justamente en evidencia cómo desde esta doble perspectiva, en el desde arriba y desde abajo, que aparece a lo largo de la historia de vida, es posible observar tensiones, conflictos, diálogos que complejizan esos procesos socioculturales y, en este caso, educativos interculturales. El exilio silencioso, es decir, aquella configuración barrial, su acercamiento a la militancia, primero a la Acción Católica Argentina, pero bien influenciado luego por las ideas del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, hacen a que en el segundo viaje a Chaco creemos, llegando como a la conclusión de que una de las frases que aparecía es que ellos eran los que tenían que estar vivos para poder continuar cambiando el mundo, que es aquella frase que se repitió a lo largo del trabajo de campo. Entonces, este segundo viaje implica ese compromiso ante las injusticias sociales. Y por último, como desafío a futuro, es que consideramos importante volver a los territorios y entender aquella antropología desde abajo. Este es el desafío que nos planteamos de aquí en adelante, partir de los sujetos como protagonistas, seguir trabajando en el enfoque de historia de vida y dar cuenta de los complejos entramados que se generan y hacen a la construcción de las experiencias. Esto es lo que intentamos hacer desde y a través de la reconstrucción de esta historia de vida, en este caso de Marta Tomé, y las prácticas educativas interculturales que ella protagonizó y motorizó junto con otros permiten visibilizar la necesidad de poner en el centro la heterogeneidad social de los territorios, la multiplicidad de historias que albergan, así como ciertos procesos identitarios que han sido y siguen siendo negados. Aspectos que creemos son relevantes justamente para pensar y complejizar esta historización de la educación intercultural desde la memoria social. Y en cuanto a los agradecimientos, agradecemos a Marta Tomé, con quien a lo largo de estos años compartimos alegrías, tristezas, espacios, nuevas rupturas que nos traen reflexiones en el presente, teniendo en cuenta que el trabajo de campo arrancó también en una presencialidad, fue atravesada completamente por la pandemia, que fue de público conocimiento, y esto nos permitió también repensar aquel campo antropológico. Creemos también desde el presente, desde las reflexiones que podemos hacer desde hoy, que son sus experiencias y enseñanzas que buscamos seguir adelante. Y en ese sentido, citamos un fragmentito de una de las fuentes que también está en la tesis, de una carta que escribió en el año 2011 titulada Identidad, que dice: la educación intercultural no es solamente para las escuelas con población aborigen, no hay escuela donde no deba enseñarse esta actitud de humildad frente al otro, al diferente a mí, que soy también para él un diferente. Entonces recién empieza lo inter, recién empieza la riqueza de la diversidad, recién empieza la construcción de una cultura no competitiva, sino complementaria. Ese será el futuro. Creo que estamos en la primavera, quizás ver a qué extremo hemos llegado en nuestra relación con el planeta nos haga reflexionar y ver que el vivir bien nos incluye a todos, en cambio vivir mejor nos empuja a correr en una competencia. Y por último, porque sé que están mirando, esta carta también la hemos utilizado para poder generar uno de los proyectos que tenemos, que es un microprograma radial, en el que participaron escuelas de Don Torcuato, en este caso la 42, así que agradecerles también porque estas mismas experiencias las llevamos adelante en las escuelas. Agradecerles a las escuelas media 42, 11 de Don Torcuato y la media 2 y 15 de General Pacheco. Muchas gracias. Tengo que bloquear ya, ¿no?
Bueno, Bueno, una vez una vez terminada la presentación de Nadia, ahora le vamos a pedir a las integrantes del jurado, a Gabriela y a Florencia, que vengan acá porque así hablan en la reunión, hacen su evaluación y sus preguntas e intercambian con Nadia. Y una vez finalizado eso, les vamos a dar la palabra a la directora y a la codirectora para que hagan el cierre. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, no sé si mirar a la cámara o mirar a nadie, al público. Bueno, qué decir, yo estoy un poco emocionada también. Eh, Quería en principio felicitarte, Nadia, porque la verdad, la verdad que es un trabajo enorme, me parece que hiciste, porque no sé si quizás no en hiciste, bueno, te planteaste una reflexión sobre la historia de vida de Marta Tomé, que muchos conocemos y, digamos, fuimos siguiendo, pero, digamos, este trabajo de sentarte a sistematizar un montón de material, me parece que es muy valioso el documentar no solo desde la reflexivo la historia de vida, pero también que hiciste un trabajo de catalogación de documentos que cuando los veía me parecían, digamos, me parecían muy valiosos. Por ejemplo, eh, bueno, las cartas que mostraste, pero también eh, todo este relevamiento que va haciendo Marta más sociolingüístico y educativo sobre la deserción y la cantidad de los índices de alfabetización en esos lugares, bueno, que están en unos documentos a mano, con una letra muy cuidada de Marta, bueno, y todo eso que se fue digitalizando y ordenando y catalogando de alguna manera, que en realidad, y también todo este trabajo que hiciste de situarlo históricamente y de ordenar todo eso en esa contextualización histórica que permite ver cómo se fue gestando la educación intertextual bilingüe en nuestro país, eh, pero que también reconstruye la memoria de una protagonista que es Marta, pero que es una memoria colectiva también, porque otra cosa que me pareció muy interesante del trabajo es ver cómo a medida que avanzaba esto que vos llamás, que me parece muy interesante, la etnografía colaborativa, eso se hacía visible también en diálogos que aparecían donde en los testimonios que mostrás de las entrevistas, Marta a lo mejor dialogaba con alguien porque no recordaba algo y entonces se iba como construyendo ahí una serie de lazos sociales de las personas que estaban presentes y que habían estado presentes y que un poco esa memoria era una memoria que no iba construyendo solo vos con Marta, sino que había otras personas ahí que estaban por detrás tratando de reconstruirla y que dan cuenta de bueno, de todo lo que implica la cuestión de la construcción, de la memoria en el presente, ¿no? Y de cómo ahí empiezan a aparecer eh, reflexiones, contradicciones, datos que había que chequear. Y bueno, eh, me parece que sobre todo en este momento digamos, de lo que digamos, de todo lo que pasó después, digamos, cómo la educación intercultural bilingüe siguió creciendo, digamos, hizo su desarrollo en la Argentina, pero que me parece muy valioso volver a recuperar, porque, digamos, se fue institucionalizando, hubo gestión desde el Estado, con algunas falencias, y bueno, y que justamente me parece que volver a recuperar estas experiencias territoriales nos permiten reflexionar sobre también prácticas actuales, ¿no? Que tienen lugar aún en el marco de una ley que tiene una modalidad de educación intercultural bilingüe, pero que, digamos, a veces pierde qué pasa en los espacios, en las escuelas, en las aulas, y que, bueno, me parece que tu trabajo es muy valioso porque recupera esas experiencias y cómo eso se fue, digamos, cómo se te fueron tomando decisiones en base a lo que aparecía en cada lugar. Y bueno, nada, me parece que es muy pertinente, digamos, muy valioso para pensar en la actualidad, volver a pensar debates actuales sobre qué ocurre hoy con la educación intercultural bilingüe. Eh,
también quiero valorar mucho, la verdad fue un placer leer la tesis, bueno, porque es muy clara la exposición, la organización del material, los cuadros que hiciste, que me imagino que habrá sido, digamos, esos cuadros que iban ordenando, digamos, la cronología de la historia de vida con la cronología de situaciones, digamos, más regionales o nacionales, internacionales. Eh, eh, bueno, las guías, las ayudas al lector, eh, eh, esto, también la recuperación de esta cotidianeidad de los hechos del pasado de forma situada, ¿no?, en el presente, históricamente. Y quizás, bueno, después te quería preguntar cuestiones que tengan que ver más con, con cuáles fueron para vos los desafíos más metodológicos de armar todo esto. Algo de eso aparece, me parece también muy interesante, el anexo que pusiste en el capítulo 8, que un poco muestra la cocina de cómo se fue armando todo eso, pero quizás te quería preguntar como que amplíes esa, después no sé si le cedo la palabra a Gabriela y después lo ampliar. ¿Para qué cuento? No era nada. Pero bueno, nada, te quería felicitar, la verdad, me encantó tu trabajo y me parece muy valioso. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, comparto acá la emoción y además también el gusto por haber leído el trabajo. Y desde ya como una felicitación por muchas razones y además, bueno, la sensación de que se concreta un poco una deuda que habíamos comentado hace muchos años con María José para que algo de esto sucediera, también con Dora que está acá presente y que quedó como un legado casi a las generaciones que siguen, así que bueno, un gusto que alguien haya tomado ese guante y haya producido todo este material. Digamos, también comparto la idea de la riqueza y la densidad del trabajo que está ahí volcado y además con, digamos, no solo la cantidad, sino realmente la densidad, ¿no? Como que entras de distintas maneras, contextualizás las situaciones de diálogo, recuperás múltiples cosas, digamos, no solo entrevistas, sino charlas informales, asistencia a congresos, cartas, documentos, etcétera. Eso, la verdad que lo hace muy rico, pero sobre todo yo destaco la originalidad, digamos, me parece que hay ahí un ejercicio como muy original en curso, digamos, que es tratar de pensar en paralelo una historia y un problema teórico, ¿no? Entonces me parece que eso es como muy audaz de tu parte, en el sentido valiente de animarte, digamos, a incursionar en un terreno que por ahí no está tan transitado y que pone en relación esto, ¿no? Una trayectoria y un tema, un problema teórico y político, ¿no? Como es el tema de la educación intercultural. Entonces, ahí creo que hay como mucho que destacar. Lo que pasa es que quizás al mismo tiempo hay que pensar todo el desafío que esto abre para seguir trabajando, porque yo creo que esto es como un material que uno se lo imagina convertido, qué sé yo, bueno, en un libro, en una... Entonces ahí yo creo que hay como que pensar, bueno, ¿cuándo es Marta el tema? Marta es el tema, y cuándo el tema es la interculturalidad, y ahí creo que hay momentos donde eso se logra articular muy bien y momentos que hay como que seguir dándole la vuelta para digamos, vincular este diálogo entre la historia y el tema, ¿no? Pero desde ya creo que es como que va en el camino de una cosa como muy sugerente y realmente muy original ahí. Así que bueno. Después sí, yo había algunas cuestiones, pero que también en esta invitación a cómo seguir pensando esto, creo que tienen como que, bueno, nos interpelan a todos. Me parece que hay una cuestión como de la empatía con la persona, con la problemática, que al mismo tiempo transmiten un compromiso por todo esto y que yo creo que el desafío es como eso no nos obtura, digamos, a veces algún tipo, bueno, y acá tiro algo que yo sé que es un tema debatible y que a lo mejor ni siquiera tenemos por qué estar de acuerdo, no como una distancia necesaria para el análisis, ¿no? Y entonces, bueno, como esa distancia necesaria para el análisis, que yo opto por eso, pero puede ser que no sea la única manera de construir conocimiento, pero, digamos, me parece que yo creo que ayuda, por ejemplo, a pensar temas como la igualdad, temas como el desde abajo y el desde arriba, la autonomía, digamos, que aparecen en el relato y a nivel como propositivo, como una expectativa a construir, como una utopía a construir, no se traducen en la idea de que eso es un logro acabado, ¿no? Entonces, bueno,
Y ahí creo que hay algo de distancia que es necesario entre un sujeto muy comprometido con eso, que ha luchado toda su vida por eso, y la situación donde uno encuentra, bueno, eso realmente, digamos, ¿qué es el desde abajo ahí? ¿No? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cuán abajo es el abajo y qué es el arriba? El arriba no es solo el Estado, el arriba puede ser la iglesia, el arriba puede ser un sindicato, el arriba a lo mejor puede ser en algún momento una cooperativa en un lugar, ¿no? Digo, puede suceder. Entonces, creo que eso supone ver eso desde tomar una distancia, sin que eso implique descomprometerse, ¿no? Entonces creo que eso quizás es algo para seguir volviendo a mirar todos esos testimonios y esos logros, pero con esas preguntas también, ¿no? No para descalificar, sino para, digamos, acá hay algo que seguir construyendo, ¿no? Entonces hay algo inacabado, con esta idea de, bueno, hay algo inacabado, no cierra todo. Este, y en ese sentido, digamos, creo que también cuestiones que, sin duda, digamos, pues desde el reconocimiento de la cuestión como más pedagógico-didáctica, sin duda la pareja pedagógica, el material situado, pero ahí también se abren un montón de otras discusiones en torno a lo local y lo no tan local, ¿no? Que sabemos que atraviesan el campo educativo y que siguen siendo cosas a preguntarse, ¿no? Entonces creo que ahí también hay cuestiones a como seguir atendiendo. Pero bueno, simplemente para invitar como a volver a mirar todo esto como, digamos, porque el material es como riquísimo, realmente el material es como muy rico y hay un esfuerzo de sistematización y un logro muy grande en esa sistematización que, bueno, desde ya felicito, la verdad que es como inspirador para ordenar a veces el caos de las cosas que tenemos, así que bueno, nada, eso. Sí, creo que es un desafío en sí mismo esto, ¿no? Digo, como desde el proyecto de tesis en adelante y desde la antropología, digamos, el trabajo del que más nos pudimos valer fue el de Ana Padauer, y digo, y nos agarramos de eso y empezamos a mirar de cómo complementar justamente esta problemática con la historia de vida de Marta. Y sí creemos como desafío, sí que hay un montón de cosas que no, digamos, que la tesis abre y que no cierra. Eh, y de hecho, bueno, fuimos y vinimos un montón de veces, ¿no? Como también, digo, en esta ida y vuelta que hicimos, en el cambiar capítulos, armar las sistematizaciones, los cuadros, digo, que esté, digamos, en el anexo todo este detrás, es justamente también poder abrir a eso, poder trabajar desde la antropología con una historia de vida y llegar a un problema que es un desafío, sí, tal cual, digo que sí, hay que seguir repensando estas instancias, digo, también entendemos que, por eso lo remarcamos, digo, Marta particularmente, nosotros compartimos un espacio, yo particularmente empecé trabajando con educación intercultural, bueno, claro, pero Gabriela, retomamos su legado, lo hablamos un montón de veces, fuimos y vinimos, y llegamos digamos, a este punto donde sí, tal cual, digo, a mí misma no sé qué revisión la tesis completa ahora, o sea, como tomando distancia también, hay un montón de puntos para abrir y para seguir pensando, pero que sí creemos que como desafío la antropología puede tener como, ¿no? Que le falta trabajar un montón desde ya, pero que creemos que es un desafío para historias y plantear también eso, digamos, ya no, ¿no? Eso, eh, es, sí, tal cual, abrió dos y ahora hay que volver a trabajar. Y particularmente desde la metodología también, sí, digo, hubo un trabajo bien puntualizado de los días sábados, digo, marcar todos esos documentos también. Me parecía como bien dejarlo para dar cuenta también de todo ese proceso que hacemos como investigadores, que no quedara, digamos, no explicarlo, digamos, iba como de alguna manera como en contra de todo ese compromiso que tomamos. Entonces, dar cuenta de las entrevistas, de cómo cambiamos las entrevistas, de las pautas prosódicas que estaré alerteando en multicaso de la vida para verlas marcadas en la tesis. Digo, dar cuenta de todo esto también es un inicio, ¿no? A que este tema se siga, digo, de lo que planteamos acá, y que lo pueda seguir y que esté abierto a que lo pueda seguir cualquiera que esté en psicología.
por eso digo como todo. Claro, esto valoraba yo, por eso es el trabajo ese de documentar y de catalogar, porque es un material que queda, digamos, para seguir trabajando, digamos, que ahora queda ordenado, digamos, recuperado. Y después me parece también que hay un montón de debates que se abren, pero que tienen que ver con debates que tienen que ver con digamos, con la construcción de qué se entiende por educación intercultural y bilingüe, que se vienen como que, no sé, yo pensaba la cuestión de la vía alfabetización y la intención de generar igualdad de condiciones en las lenguas, pero que sabemos que fuera de ese espacio no lo son, no es así, entonces como que generan otras dinámicas que en realidad son deseos de a lo mejor el que está ahí, pero que no siempre ocurren, porque de hecho hay escuelas donde existe la pareja pedagógica y no se trabaja en igualdad de condiciones, o eso es difícil de crear, digamos. Como que hay un montón de conceptos y de tensiones que se van recuperando que tienen que ver con esos debates. Sí. Que se irán debatiendo. Sí. Bueno, si cerramos con esto, las devoluciones y las preguntas del jurado, ahora les pedimos a la directora y a la codirectora que vengan para hacer el cierre de la defensa. Sí. Creo que no te quieren ver. ¿Verdad? Entonces te siento, ¿verdad? Sí. Ayúdame, de acuerdo. ¿Querés empezar vos, Lucía? ¿La dejamos a Marta el cierre? Bueno, si quieres empiezo ya directamente. Bueno, mira, yo quiero contar una cosa, Sí. pero sabemos que nos están viendo desde otros lugares, nos están viendo acá. Que realmente en algún sentido esta tesis, además del laburazo que hizo Nadia, es una construcción colectiva, ¿sí? Y como decía Gabriela, es un legado, ¿verdad? Que nos dejó María José Vázquez, muy astutamente, que permitió construir diálogos entre distintas personas y entre distintas generaciones, sobre todo que buscamos, no sé si con muchas pistas, avanzar en este proyecto que creemos político de una educación intercultural, ¿no? Crítica, prometida, desde abajo y también desde arriba, profunda. Pero también está bueno que todos sepan que vos también leíste y comentaste la tesis, que es un aspecto, me parece, no menor de esto que ahora se va a llamar etnografía colaborativa, pero que lo podríamos llamar de otra forma. ¿Sí? Así que eso para que se entienda, ¿no? Todo lo que hay atrás de lo que hoy se compartió y de esto, de este escrito, ¿no? Que tiene forma de tesis. Yo creo que la soberbia es lo que caracteriza la no interculturalidad. Y que entonces por eso hay tanta gente aquí que forma parte de esta tesis, digamos, ¿no? Y digamos, Mónica Sidarich, donde cuando yo ya no vivía en el Chaco, iba cada vez que me podía escapar, pero quien concretaba, además de en esos días, después ella 20 años, pero y que el asunto no termina, porque ayer estuvimos trabajando, anteayer, entre casa, material que ahora Efraín ya fotocopió y que uno va a ir a parar a Ciudad Evita, y el otro va a ir a parar digamos, a la Universidad de Luján. Es decir, pero que además cada vez que íbamos a hacer un material, terminábamos en otro lado, dábamos la vuelta. Quiero decir que es intergeneracional y también forma parte de
nuestra vivencia familiar, porque ya nos contamos de nuestra familia de cada uno, pero yo creo que eso tiene que ver con la no soberbia, como mínimo, digamos, ¿no? Tiene que ver. Y Lucía, yo la había ayudado, vamos a decir así, lo, que lo pedagógico, vamos a decir, ¿no? Con los mapuches. Y después le decía, Lucía, ayúdame, me tenés que ayudar, porque todos los wichí hablan wichí, entonces esa se está perdiendo, pero esta otra se puede perder, ¿no? Hablando de las lenguas en ese caso. Entonces, el que, bueno, no quiero decir otra cosa, la no soberbia, es la única posibilidad de ver al otro, de complementarse con el otro, y ahora, en esta época, yo siento que hay una irritabilidad en el mundo entero, ¿no? Cuento siempre la anécdota de que yo nací entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y después digo, ¿más qué mundial? Si mi abuelo pudo venirlo más bien por acá y mi padre también y mi madre también. Y en cambio ahora, si uno quiere escaparse de esta situación en la que estamos viviendo, no, está todo el mundo involucrado. Entonces, y por eso cada vez más tenemos que ser nosotros, digo, ¿no? No, yo, no, mi grupo, no, mi cultura, no, mi lengua, no, tenemos que ser nosotros. Y el nosotros para colmo no incluye solamente a las personas, sino que incluye a todo lo que forma parte de este planeta, de este sistema, de este qué sé yo. Pero la individualidad no corre. Eso es lo que quiero decir. La individualidad no corre. Bueno, así que gracias a todos los que vinieron y está bien, María José, mi vida la dio como excusa, porque como había estado en distintos lugares y sí, estuve abajo y arriba, porque cuando me ofrecieron el cargo allí en el Ministerio de Educación, me salió la culebrilla en ese mismo momento, porque no era mi estilo, digamos, ¿no? Entonces, pero cuando cuando llegué a casa, le dije, yo creo, y mi marido era de allá, no sé si me explico, ¿no? Entonces, yo creo que tenés que aceptar. Se acabó. ¿No? Entonces, pero esto es permanente. Eh, Ir arriba sí es que es para servir para algo. Y en ese momento en el ministerio eso era una grieta nada más. Eso era una grieta. Y la usamos a tal punto que, lo digo como una anécdota, se vino el corralito. Entonces, toda la plata de los proyectos también en el ministerio quedó atrapada. Y a los 3 años salió la plata para el viaje de Mónica a Salta, para trabajar. Y salió del corralito la plata y Mónica fue a Salta y siguió trabajando en Salta. Entonces, es como que no es un mundo favorable, sino que uno tiene que encontrarle o la grieta acá para mejorarlo y se acabó la historia. Bueno, Gracias, Marta. Y Lucía, que tiene. Cerramos, Con lo que dijo Marta ya no se puede decir nada más. Solo pensar que agradecer también a Nadia y a Verónica, y es cierto, María José, ¿no? Que, que hayan tenido esta idea de dedicarse a trabajar sobre la vida de Marta, que es tan rica, ¿no? Y, y que merece tanto que se le dé esta visibilidad, que puede tener algo escrito también o algo. Esto mismo de tener la posibilidad por YouTube y que haya mucha otra gente que conozca parte de la trayectoria de Marta Tomé, porque es imposible llegar a todo. Y yo conocí a Marta porque fue al Centro Regional Bariloche a capacitarnos en
enseñanza de las matemáticas en la campaña CREAR, porque éramos los mismos los docentes, éramos alfabetizadores y nadie sabía cómo enseñar matemáticas, y Marta se vino desde ella estaba en el Comahue y nosotros también, en el Centro Regional Bariloche, y bueno, y desde allí se estableció esta relación tan rica para mí, digamos, donde además hasta intercambiamos a cualquier hora del día cómo debe pasar a Mónica, ¿no? ¿Qué pasa con los colores o los números en tal lengua? Sí. Esa queda para la próxima. Eso queda para la próxima, ¿no? La posibilidad esta que tiene Marta de estar pensando, bueno, si Porque tiene... los wichí, los números lo dicen en castellano. ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué si son los más? ¿Y por qué no la sigo? Y si tienen base 10, o si tienen base 5, o si tienen... ¿no? Es ¿Y por qué los maravilloso. guaraníes? Porque María José, de lo que nos convenció a todos, es de que no existen culturas superiores e inferiores, que todas responden a su cosmovisión, a su entorno, ¿no es cierto? Entonces, eso para mí fue fundamental aprenderlo. Entonces se terminaba el conflicto de la competencia entre culturas, sino que venía el complemento. Entonces, de allí esto de los números, en serio, no puedo poner esa página, porque yo me pregunto, ¿por qué los guaraníes, si vivían en una zona? Porque lo que me decía María José es, cuando vos no podés, no tenés una cultura donde vos no acumulás cosas, sino que las tomás, entonces, por ejemplo, yo lo único que veía acumular era el algarroba. Entonces, si no, pero lo demás venía alguien con pescado y me daba yo, ¿cuánto es? No. Claro, si había pescado y habían salido más pescado de lo que él pensó, tenía que darlo a eso y se acabó la historia. Entonces, pero resulta que los que estaban en la selva tenían el monte más fuerte. Entonces, ¿por qué tenían los números tan grandes? Ellos acumulaban. No, fueron los jesuitas estuvieron allí y entonces tienen que haber hecho. Y además, ¿por qué? Bueno, quiero decir que uno se hace un montón de preguntas que no terminan, porque cuando más o menos están redonditas y otro lo puede entender, entonces la pasa. Yo tengo la hoja de los números sin terminar. Creo que es un buen final. Bueno, La dejamos. Gracias, Marta. Con esto Y gracias, Nadia. en la defensa de la tesis de Nadia, y ahora vamos a cortar la transmisión y la grabación, y las integrantes del jurado, las 4, van a ir conmigo y con la computadora a redactar el dictamen. Ustedes me esperan acá y en un ratito lo que tarden en redactar. Con esto cerramos entonces la etapa de la defensa, como decía. Vamos a cortar, a suspender la grabación y en unos 15 minutos retomamos para la lectura del dictamen. Bueno, una vez finalizada la deliberación, el jurado elaboró el dictamen y entonces le vamos a dar la palabra a la directora para que haga a Florencia Sicone, una de las integrantes del jurado, para que lea el dictamen al público. En Buenos Aires, el 22 de septiembre de 2022, a las 11 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Nadia Tamara Chiara-Ballotti, titulado Experiencias pioneras de educación intercultural bilingüe en la Argentina, pensando los entramados de la diversidad entre una historia de vida y la memoria social.
La tesis aborda distintas problematizaciones en torno a la educación intercultural bilingüe a partir de una historia de vida. El trabajo muestra una reconstrucción exhaustiva de una trayectoria personal a partir de la recuperación de la memoria oral y material documental de la protagonista, contextualizando históricamente a nivel local, nacional y regional. Esto permite complejizar los debates que atravesaron las prácticas educativas interculturales territorializadas y reconstruir reflexivamente esas experiencias. Se trata de una propuesta metodológica original que busca, en el marco de una etnografía colaborativa, articular una historia de vida con la profundización teórica de la temática. La organización y redacción de la tesis es clara y precisa. Se destaca en el texto la elaboración de herramientas de apoyo, cuadros de sistematización, fotos, mapas y digitalización de documentos que permiten respaldar con solvencia la argumentación. En la defensa, la tesista compartió un PowerPoint, expuso con claridad y solvencia los puntos centrales de su investigación, seleccionando citas de la entrevista para ilustrar la presentación. Amplió las conclusiones de su trabajo y planteó comentarios del estudio que hablen líneas futuras de investigación. Finalmente, respondió con claridad a las preguntas formuladas por el jurado. Por todo lo expuesto, este jurado evalúa con 10 la tesis presentada. Bueno, y con esto entonces damos por finalizada la defensa de tesis de Nadia y ahora a festejar. Y el departamento está muy feliz de tener una nueva